lo dijo en la primera hora. Muy bien, avanzamos, 8 de la mañana con 10 minutos. Diario El Comercio publicaba ayer que la Comisión de la Verdad de Colombia presentó informes sobre refugiados en la capital ecuatoriana. Justamente esta instancia, la Comisión de la Verdad de Colombia, presentó su informe final en Ecuador, uno de los países que más refugiados alberga del conflicto armado colombiano, y que ha sido testigo de historias de colombianos que han tenido que recomenzar su vida desde cero, desde las cenizas. El informe, que rompe discursos oficiales, dice la nota de El Comercio, recoge el testimonio de colombianos exiliados en 24 países, quienes debieron buscar la protección en otro lado, pues no la tenían en Colombia. Ha dicho el comisionado Carlos Beristain, que es justamente nuestro invitado. Él es parte de esta Comisión de la Verdad. Señor Beristain, qué gusto, bienvenido a nuestro país, gracias por el tiempo. Sé que está también a punto de partir, ¿no? Y nos ha atendido, ha venido hoy a visitarnos en la radio para hablar de ese tema. Qué gusto, buenos días. Bueno, muchas gracias y gracias al programa, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Bueno, el revisar esta nota y el saber de esta entrevista automáticamente me llevó a los 90s con la aplicación del denominado Plan Colombia en el vecino país y claro, la inmensa ola migratoria de desplazados colombianos a territorio ecuatoriano. De hecho, nuestra zona de frontera se llenó justamente de desplazados colombianos. ¿Cuál es el balance de todas estos años, estas décadas de desplazados colombianos a nuestro país? Bueno, yo creo que Ecuador ha sido un país de acogida de población colombiana que tuvo que salir desde mediados de los años 80 en adelante, pues fue saliendo casos de gente de la Unión Patriótica, de otros sectores, digamos, más de persecución política que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado, pero como señalas, digamos, la gran ola de gente que vino a pedir refugio, a pedir protección, se dio a finales de los años 90, a principios de los 2000. Pues nosotros hemos calculado con datos también de gobiernos y de ACNUR que más de 1 millón de personas han tenido que salir del país por motivos del conflicto armado y cerca de una tercera parte de esa población tuvo que salir a Ecuador, ¿no? 1 millón de personas. 1 millón de personas tuvo que salir del país. ¿A diferentes países? 300 a diferentes países. 300.000 de ellos vinieron a Ecuador. ¿Pero en qué tiempo es ese desplazamiento de 1 millón de personas? Sobre todo, digamos, entre el año 97 hasta el año 2007-2008. Estamos hablando de una década más o menos. Sí, aunque todavía en la actualidad, en los últimos años, ha habido cerca de 10.000 colombianos y colombianas que siguen saliendo del país por motivos, después de la firma del acuerdo de paz, por las condiciones también de inseguridad y de violencia que todavía se dan desgraciadamente en algunos territorios, ¿no? Eso es un drama invisible, ¿no? Ha sido más visible para ustedes aquí en Ecuador, ¿no? Que tal vez para Colombia, por la presencia, que en Colombia, que bueno, la gente se fue y ahí se perdieron y nadie supo qué pasó con ellos. Ustedes han vivido más las consecuencias de esa gran crisis humanitaria y bueno, de todo eso se trata. Hemos tratado de hacer un espacio también de acogida, de escucha, de tomar testimonios, de generar confianza con gente que ha tratado algunos han pedido asilo aquí, otros refugio, otros no, han tratado de invisibilizarse y bueno, nos los hemos encontrado en una camioneta vendiendo caramelos o vendiendo cualquier cosa porque no tenían otras posibilidades de rehacer sus vidas, ¿no? Precisamente yo le iba a consultar acerca de los testimonios que pudieron recoger y que están plasmados en este informe a propósito de esta realidad. ¿Qué balance se hace de esos testimonios justamente? Mira, nosotros hemos tomado testimonios de 2.000 personas, hasta aún en medio de una pandemia, porque la pandemia nos tomó, vamos a decir, nos agarró en el momento pues de máximo despliegue de la comisión en diferentes países. Hemos tomado 2.000 testimonios, cosa que no ha hecho ninguna comisión de la verdad en el mundo. Y lo que vemos es que en el exilio colombiano se puede ver todas las víctimas del conflicto. O sea, hemos visto víctimas de persecución política, jueces que tuvieron que salir por hacer bien su trabajo en casos de derechos humanos o casos de narcotráfico, mujeres campesinas que huían del reclutamiento o la violencia sexual, líderes de diferentes procesos colectivos. Se puede ver todo el conflicto armado colombiano, se puede ver desde el exilio, y es un exilio, así como el exilio, por ejemplo, chileno o argentino durante las épocas de las dictaduras, fue muy visible, ¿no? En diferentes países, especialmente en Europa, ¿no? El exilio colombiano ha sido muy invisible, ¿no? Parece que la gente salió porque quiso y se ha tenido que enfrentar también pues muchas veces a la negación del conflicto armado que se ha dado en el propio país, en Colombia, ¿no? Y eso ha hecho que muchas veces pues los países tampoco concedan el refugio a la población colombiana, ¿no? Señalando como que no habría razones para huir del país,
cuando las condiciones que se han dado de violencia en muchos lugares contra la población civil, porque esta ha sido una guerra, la dimensión bélica del conflicto es el 10% del conflicto armado colombiano. 90% de las víctimas del conflicto armado han sido civiles. A mí me llama la atención lo que usted ha dicho en el sentido de que en los últimos tiempos hemos tenido 10.000 desplazados, ¿se les llama? Así, ¿ese es el término? Yo diría personas con necesidad de protección internacional, ¿no? Que más yo diría, ese, digamos, es el término adecuado. Y exiliados, ¿no? O sea, gente porque la gente huye de la guerra, no se va porque sí. Y hay una diferencia muy grande. En todas las entrevistas que hemos hecho aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, la gente nos ha dicho, no es lo mismo salir del país porque uno quiere salir a buscar trabajo. Claro, porque busca otro derrotero, porque tal vez en su concepción dice, prefiero formarme en otro país, buscar oportunidades en otro país. Que obligado, ¿no? El desgarro forzado, ¿no? El desgarro forzado, la pérdida de los vínculos, la pérdida de la familia, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de estatus. Pero yo le decía... desfavorables, además. Sí. Claro, pero yo le decía que me llama la atención esta cifra de 10.000 porque, claro, se supone que en Colombia se llevó adelante un proceso de paz para desarticular a las FARC, más allá de que obviamente todavía está el ELN y hay disidencias de las FARC. Pero digamos, no es lo mismo con las FARC en pleno apogeo ahora. No es lo mismo, pero lo que ha pasado en Colombia es que, digamos, primero hay que llevar un proceso de paz completo. Uno de los problemas que ha tenido Colombia históricamente desde hace 40 años es que todos los procesos de paz que se han intentado han sido procesos de paz fragmentados, con un determinado actor en ciertas condiciones, y eso ha alejado las condiciones para la reproducción de la guerra. Ese es un problema que se da también en la actualidad. Por eso una de las recomendaciones de la Comisión es precisamente lo que nosotros hemos llamado la paz grande, ¿no? Tiene que haber un cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, que no se ha cumplido en muchos aspectos, y tiene que haber una extensión de ese acuerdo de paz a otros actores para que eso sea una paz completa, ¿no? Y lo que ha pasado, ¿por qué la gente en determinados lugares del país sigue en condiciones de inseguridad y sigue teniendo que salir al exilio? Porque muchos de los lugares, digamos, que en los cuales las FARC salió, no fueron ocupados por un Estado civil que trajo desarrollo a las comunidades y la gente se quedó más sola. Esos espacios fueron ocupados por otros actores armados, no solamente los que ha señalado, también grupos paramilitares que quedan de la desmovilización del año 2005 de la SAUCE, grupos de narcotráfico. Todos esos aspectos, todas esas dinámicas siguen penetrando diferentes territorios del país, ¿no? Y eso hace que, pues, por ejemplo, ha habido un asesinato de más de 1.000 líderes sociales, asesinato de 334 más o menos, creo que son los exmiembros de las FARC que han sido asesinados en estos años, y eso muestra unas condiciones también de inseguridad en muchos territorios que tienen que ser abordadas y que no han sido abordadas de forma efectiva por el Estado. ¿Qué aspectos no se han cumplido en el marco de los acuerdos como parte de lo alcanzado? Mira, los acuerdos de paz se han cumplido, pues el gobierno actual, el gobierno que está saliendo, tuvo una concepción muy limitada del acuerdo de paz, ¿no? De hecho, tuvo una actitud, pues a veces de crítica y de no considerar positivos esos acuerdos. Permítame hacer un añadido. El gobierno de Duque es un término que utilizamos aquí en el Ecuador. Ninguneó, o sea, minimizó, desestimó el acuerdo suscrito por su predecesor, que era Juan Manuel Santos. Sí, lo que hizo fue tratar de reorientarlo con un discurso más de una paz llamada con legalidad, ¿no? Que no tiene que ver con ese acuerdo de paz. Ha habido un cumplimiento de la desmovilización de las FARC, ¿no? Y de los PDs, vamos a decir, de los lugares en los cuales las regiones, las zonas en las cuales las FARC se desmovilizó. Ha habido un acuerdo, digamos, un cumplimiento más efectivo, aunque con limitaciones, pero aspectos sustantivos, como el desarrollo rural integral, ¿no? Porque tiene que ver también con las causas, las dinámicas del conflicto armado, las causas de ese conflicto armado, los temas que tienen que ver con la extracción manual de la coca, los programas de desarrollo rural, los temas más relativos a la participación política y a la inclusión política, los temas del catastro de tierras, ¿no? Y Colombia tiene uno de los peores índices de desigualdad en la propiedad de la tierra del mundo, ¿no? Tiene un índice de Gini de 0,94. Pero hay que recordar la génesis de las FARC nomás, o sea, para entender cómo nacen las FARC, es por este tema que acaba de señalar, el tema agrícola, el tema de la propiedad de la tierra. Y ese problema, para nosotros, en el informe, nosotros señalamos que lo que ha habido en Colombia es una reconfiguración violenta del territorio. Es decir, esa acumulación ha aumentado, no ha traído una mayor redistribución de la tierra, sino que ha aumentado el nivel de acumulación de esa propiedad y el nivel de desigualdad social, tanto en el campo como en las ciudades. Bueno, todo eso forma parte de esos aspectos estructurales que ya están en el acuerdo de paz con las FARC y que tienen que llevar una política sostenida en el tiempo, ¿no? No se sale de un conflicto armado de 60 años tan complejo como el conflicto colombiano
con un viento en contra, ¿no? Y eso es lo que nos hemos encontrado pues en muchos aspectos, incluso con las instituciones del sistema, ¿no? El gobierno de Duque pues hizo un recurso incluso en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Bueno, nosotros en el trabajo también de la comisión pues hemos tenido también pues a veces no un viento favorable para un trabajo que necesita cuidado, respeto, confianza con la gente, retejer relaciones sociales también con un Estado que para muchas víctimas pues es visto con desconfianza, ¿no? En el caso colombiano, ¿es posible pensar en el cumplimiento de los acuerdos de manera que se trascienda los gobiernos? Se necesita trascender los gobiernos. Precisamente el acuerdo de paz está concebido no como un acuerdo con un gobierno, sino como un Estado. Y es un acuerdo, las instituciones del sistema, la comisión no, que es la institución más corta, pero otras instituciones del sistema, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la que tiene que investigar y señalar las responsabilidades de miembros de las FARC, del aparato del Estado en la guerra, pues tiene 15 años de vida, ¿no? La unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también se creó en el marco del acuerdo, tiene una vida de 20 años, pensando precisamente que se necesita una política a largo plazo. Lo mismo una política de Estado de diferentes gobiernos, ¿no? Y que eso no debe estar al albur de las discusiones de la política de los partidos, ¿no? Sino que eso tiene que ser un acuerdo nacional. Uno de los problemas que ha tenido Colombia históricamente es que la paz nunca ha sido un proyecto de nación. No siempre ha sido un proyecto parcial de ciertos sectores y ha habido otros sectores que se han opuesto a él, ¿no? Precisamente por eso mi pregunta. Sí, no, y eso es lo que tiene que cambiar y precisamente lo que tiene que hacer, ojalá, este nuevo gobierno, el nuevo presidente, el presidente electo y la vicepresidenta electa estuvieron en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, que el 28 de junio en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Petro llegó, el presidente de la comisión le entregó las recomendaciones de la comisión y hizo un compromiso público de que esas recomendaciones que hace la comisión van a ser parte de la política del Estado a partir de ahora. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Las recomendaciones tienen que ver en parte con los temas de la paz y el cumplimiento del acuerdo de paz, ¿no? La ampliación de la paz. O sea, Petro sí o sí tiene que retomar el cumplimiento de ese acuerdo. Por supuesto. O sea, debería. Debería, ¿no? Y tiene que tomar, digamos, y los primeros pasos que está dando en términos de algunos nombramientos, etcétera, pues muestran una voluntad en ese sentido, ¿no? Por otra parte, tiene que incorporar, digamos, hay que incorporar a una negociación más amplia con el ELN y otros actores de forma que esa paz sea completa. Ahora, con el ELN había comenzado una negociación, incluso, no sé si usted sabía este detalle, Ecuador había sido la sede, Quito había sido la sede inicial de las conversaciones hasta que el gobierno anterior decidió no dar paso a convertirse en esta suerte de garante de lo que estaba ocurriendo. Hay que volver a retomar esas conversaciones. En esas conversaciones se lograron, aquí en Quito se lograron una base de acuerdos, una agenda de trabajo. Hay que retomar esa agenda de trabajo, porque ya hay avances, no se parte de cero, ya se parte de cosas que ya se discutieron aquí en Quito y hay que retomar los protocolos, obviamente, que el gobierno trató de zanjar, de trabajo con Cuba y con Noruega, que han sido los gobiernos garantes, digamos, de este proceso hasta la actualidad. Eso es parte de las recomendaciones. Otras recomendaciones tienen que ver más con la atención y la reparación a las víctimas, una perspectiva más integral. Hay recomendaciones también que tienen que ver con el exilio, ¿no? Con estas personas que tuvieron que salir de diferentes países. Eso necesita una política de atención, de reconocimiento del exilio, también en la ley de víctimas, de reformas también que permitan la participación de mucha gente en muchos países que están fuera del país, que los programas también que favorezcan el retorno. Si la gente luego quiere volver o no, pues será su decisión voluntaria, pero se necesita una política que ponga las bases para un retorno de la población que quiere hacerlo. Hay otras recomendaciones que tienen que ver con el tema del narcotráfico, con el cambio de modelo de seguridad, con la elección más independiente de la figura del fiscal general del Estado, que es una figura clave en el país para promover que la justicia sea más independiente. Es decir, la comisión aborda lo que nosotros hemos llamado factores de persistencia del conflicto armado, ¿no? No solamente la dinámica armada, sino aspectos que están, digamos, por debajo de esa dinámica armada y que han alimentado el conflicto durante todas estas décadas. Retomando el tema de los ciudadanos colombianos exiliados, desplazados, se establecieron, decía usted, en diferentes países, entre ellos Ecuador. ¿Hubo casos en que retornaron a Colombia? ¿Qué seguimiento se ha dado precisamente a estos casos? Mira, la gente ha vuelto, algunos volvieron, una pequeña minoría volvió en el marco del acuerdo de paz con las FARC, precisamente, sobre todo gente que tenía un liderazgo social, sindical, etcétera, como para tener una participación en el proceso, ¿no? Algunos de ellos, pero muy poca gente, pues, digamos, es significativa, pero en términos de cifras es muy poca gente. Otra gente ha vuelto porque no ha tenido condiciones de poder quedarse en el país, ¿no? Por ejemplo, gente de Venezuela o alguna gente en Ecuador, otra gente de otros países en los cuales
La gente en el exilio siempre ha perdido estatus. O sea, no es que haya ganado condiciones, ha perdido estatus, ha perdido condiciones. A veces ha podido instalar en el país, ha podido rehacer sus vidas, otras veces no ha tenido condiciones para ello y ahí ha vuelto forzado por la situación, ¿no? Porque no tenía como condiciones para quedarse en el país. Pero algunos no han tenido reconocimiento para poder quedarse y eso ha llevado a que la gente vuelva sola, sin un programa de atención, sin un acompañamiento por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, se fueron y regresaron, pero nadie les eso es lo que tiene que cambiar. Sí, y además el retorno no es el retorno a lo que fue, el retorno a la persona ha cambiado, el país ha cambiado, las condiciones son distintas. Lo perdieron todo en su momento. El retorno es un nuevo desplazamiento forzado. Y hay que prepararlo, tiene que haber condiciones políticas para hacerlo. Eso es lo que nosotros le estamos planteando también al nuevo gobierno, ¿no? También le estamos diciendo, hay que hacer una conferencia internacional sobre el tema del exilio, el refugio, el desplazamiento transfronterizo de Colombia, ¿no? Porque no es un problema solamente de Colombia o de la relación bilateral de Colombia y Ecuador, tiene también que ver con un restablecimiento con las relaciones con Venezuela, ¿no? Que han estado rotas las relaciones diplomáticas durante todo este Cerrada la frontera, ¿no? Cerradas las fronteras. Muchas víctimas en Venezuela también, algunas que han tenido que regresar por también toda la crisis venezolana, algunas de ellas han vuelto a asentamientos en condiciones muy precarias, ¿no? Sin un acompañamiento también de Colombia, ¿no? Algunas, por ejemplo, han vuelto con su cédula venezolana sin decir siquiera que eran colombianos, porque hay una política para los venezolanos, pero no hay una política para los colombianos que regresan de otro país, ¿no? Bueno, eso demuestra que tiene que haber para nosotros una conferencia internacional que aborde los problemas desde una perspectiva más multidimensional y con la participación también de diferentes gobiernos que han sido afectados por el conflicto armado colombiano, por la existencia de ese exilio, que han acogido a personas y que en las cuales se necesita. Porque el exilio es un camino, la mitad del camino hacia ninguna parte, ¿no? Tú sales de un país al que no puedes volver y tratas de integrarte a un país del que nunca eres del todo parte. Justamente eso le quería preguntar. Ustedes en el informe analizaron la calidad de vida que tienen los desplazados hoy, de aquellos que se desplazaron pero se quedaron en el Ecuador. Usted también nos ha planteado de aquellos que hicieron regresar, pero hay gente que se desplazó y se quedó en el Ecuador. Sí. ¿Han analizado esa calidad de vida de esos colombianos? En términos generales, no país por país, ¿no? Pero hay una idea muy distorsionada. En Colombia la gente, bueno, primero el exilio es invisible y luego la gente que piensa que la gente que salió vivió en mejores condiciones, ¿no? No hay una visión de lo que significa el desgarro, la pérdida. Toda la gente que nosotros hemos entrevistado, todas, desde un juez de un alto tribunal superior de la República, que hemos entrevistado varios de ellos, o un fiscal de derechos humanos que tuvo que salir del país, o un alcalde que tuvo que huir del país, hasta el campesino que tenía su tierrita, o hasta la mujer que tenía su pequeño negocio, ¿no? O hasta el empresario que fue víctima del secuestro, todos han perdido estatus con el exilio. Todos han perdido, han tenido que volver a comenzar, ¿no? Y eso ha dependido de varios aspectos, ¿no? Primero, obviamente, de la acogida que han tenido los países. Ecuador ha sido el país que ha regularizado bajo la figura de la protección internacional del refugio a más colombianos, ¿no? De esos 300.000 que nosotros calculamos con ACNUR que llegaron a Ecuador, 200.000 de ellos pasaron una primera entrevista ante las autoridades ecuatorianas. Hasta cerca de 80.000 de ellos tuvieron un estatuto de refugiado. Eso no ha pasado en otro país, ¿no? Aquí hay un proceso de lo que se llama el refugio, el registro ampliado que se hizo entre el gobierno ecuatoriano y el ACNUR, que llevó a que por lo menos se otorgaran mejores condiciones de protección internacional para la población que lo que se ha dado en otros países, ¿no? En muchos países la gente se ha quedado con otros estatus. Hay mucha víctima colombiana que no tiene estatus de refugiado, que no ha pasado siquiera por los procesos de pedir refugio, que se ha quedado con una visa Mercosur, que ha buscado una visa de trabajo, que se ha quedado sin papeles, ¿no? No solamente aquí, en España, en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Que ha preferido invisibilizarse para que nadie sepa dónde está, porque tiene miedo, ¿no? Y tratar de buscar pues trabajo, condiciones, ¿no? A pesar de a veces en condiciones pues muy difíciles, ¿no? De ilegalidad o de falta de papeles, de falta de condiciones prácticas para quedarse, pero pues buscando poder trabajar, poder traer a su familia un día, ¿no? Poder mejorar sus condiciones, rehacer su vida, ¿no? En la presentación de este informe usted ha recalcado en la necesidad de modificar la ley de víctimas para incorporar o contemplar ¿qué, por ejemplo?
Pues para incorporar el exilio como victimización, ¿no? Lo que nosotros demostramos en este informe, es que el exilio tiene enormes consecuencias para la vida de la gente, ¿no? Que supone no solamente niveles de altísimo estrés por diferentes factores, sino también nuevas formas a veces de discriminación, la pérdida de la ciudadanía, la pérdida de derechos, ¿no? Primero es invisible, y lo que no es visible no va a tener una respuesta política. Y luego su experiencia no es vista como un migrante más, no como una persona que ha sufrido una violación de derechos humanos y que ha sufrido también una desprotección del Estado. Para nosotros es muy importante, para la gente es muy importante que eso tenga un reconocimiento. Por ejemplo, la ley de víctimas reconoce el desplazamiento forzado interno. Eso significa que si una persona tuvo, y hay 8 millones de desplazados internos en Colombia, si uno significa que si uno tuvo que desplazarse de Tumaco a Ipiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un reconocimiento, puede tener un reconocimiento en la ley como desplazamiento interno, pero si de Ipiales tuvo que venirse a Quito, ¿no? O si de Quito después, por un proceso de reasentamiento, está en Suecia ahora, todo ese exilio no existe en la ley, ¿no? No es reconocido. No es reconocido. Entonces eso tiene que incorporarse como una violación. Por eso digo que la invisibilidad funciona en contra de los derechos de las víctimas, ¿no? Y también no ayuda a poner en práctica políticas, ¿no? Porque eso es lo que nosotros estamos considerando que es importante, que se produzca una reforma de esa ley, ¿no? Que esa ley es una ley anterior al acuerdo de paz con las FARC, ¿no? El trabajo. Pues hay que adaptarlo a la posterioridad al acuerdo, sí, ¿no? Que son otras condiciones totalmente distintas. Y a lo que ese posacuerdo ha visibilizado también de otras violaciones como estas, ¿no? Carlos, para cerrar, ¿cuánto tiempo se tomaron ustedes en la comisión para elaborar este informe? ¿Cómo se integró la comisión y cuánto tiempo se tomó? La comisión fue nombrada fue elegida por un comité nacional e internacional mixto acordado entre el gobierno y las FARC, de personas que eran representantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, representante de la Corte Interamericana, representante de Naciones Unidas, del Consejo de la Judicatura colombiana y de las universidades colombianas. 5 personas eligieron a los que somos comisionados y comisionadas y a los que son jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos fueron los que eligieron, son un comité independiente mediante un proceso. No es que les eligió el gobierno. No. Eso es importante. Fueron personas que se presentaron a ser elegidos en un proceso público, de discusión pública, y después pasando una serie de entrevistas, y obviamente pues la experiencia y los méritos que cada quien tenía se eligió así. Se constituyó la comisión, nosotros éramos 11 comisionados, tuvimos unos meses de preparación, hemos trabajado 3 años y medio. El periodo eran 3 años, tuvimos un aumento de medio año debido a la pandemia, porque la Corte Constitucional consideró que no se habían dado las condiciones para una participación efectiva, precisamente porque la mitad del tiempo de trabajo de la Comisión ha sido en pandemia, y ustedes saben pues la interferencia que eso supone para la vida cotidiana, más a una institución tan corta como esta, y que la energía fundamental de este trabajo es la confianza. ¿No? Nada de esto se puede hacer sin confianza, sin generar confianza con las víctimas, acercamiento, visitas. El trabajo in situ, ¿no? In situ. Entonces, claro, la pandemia limitó muchas de esas cosas. Hemos tomado 2.000 testimonios en el exilio, hemos tomado 14.000 testimonios individuales en Colombia, hemos trabajado con cerca de 30.000 personas en una gran conversación nacional, ¿no? Con muy diferentes sectores, víctimas de las FARC, de los paramilitares, del aparato del Estado, de otras guerrillas, ¿no? Muchas de esas memorias y visiones que a veces son contradictorias y que no se ponen, ¿no? En lo político no se ponen juntas nunca a discutir. La Comisión ha hecho todo ese proceso también porque se necesita asimilar una experiencia traumática de 60 años, ¿no? Y de diferentes ciclos de violencia que Colombia ha sufrido. Ese ha sido el trabajo de la Comisión. Ahora nosotros hemos presentado nuestro informe el 28 de junio. A partir de ahora a partir de septiembre funcionará un comité de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones de la Comisión. Es decir, ya se ha creado un grupo ese comité está formado por 7 personas. Hay una persona que está en el exilio, lo que también para nosotros es una garantía de que todo ese trabajo que se ha hecho en muy diferentes países también tenga una continuidad en el tiempo, y tiene que hacer informes semestrales y un trabajo de incidencia para la implementación de las recomendaciones de la Comisión, y ojalá pues trabajando también pues de una manera cercana con las nuevas autoridades del Estado que han mostrado voluntad en el cumplimiento de estas recomendaciones. Correcto. Le quiero agradecer por haber venido acá, por habernos concedido, Carlos, esta entrevista, y por haberle contado a la audiencia el trabajo de la Comisión de la Verdad y obviamente esta situación de los desplazados colombianos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Carlos Beristain, él es integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, que hizo la presentación de su informe acá en el Ecuador. 8 de la mañana, 34 minutos.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.